Universidad Católica de Chile Televisión. Presenta Mundo 89. Este boletín que ustedes ven acá se llama La Carta de Mundo 89. Es una síntesis que enviamos a los colegios de todo el país con el contenido de los programas de cada jueves. Cuando tuvimos que elegir un título para el reportaje que verán a continuación, pensamos que lo más apropiado era Leucemia con optimismo. Puede parecer cruel decir algo así de una enfermedad cancerosa que afecta sobre todo a niños, pero los avances de la medicina en este campo son tan grandes que hay razones para ser optimista. Esta es la última escena del reportaje que verán a continuación. Son las imágenes que tal vez resumen de mejor manera el drama humano de una enfermedad que ataca prácticamente sin aviso. Una enfermedad que puede afectar a los adultos, pero que según las estadísticas daña principalmente a los niños. Este reportaje, más que presentar casos médicos, cuenta historias de esperanza, de solidaridad, de amor. En Chile hay alrededor de 3 millones de niños menores de 10 años. Mauricio es uno de ellos. Vive en un barrio de Las Condes, en Santiago. Hace pocos días cumplió 4 años y como muchos niños, él es el regalón de la mamá. Con ella ha compartido hasta ahora la alegría de un paseo diario para jugar cerca de su casa. Un día, esta simple rutina empezó a cambiar. Se cansaba mucho. Llegaba aquí a la plaza, me pedía que lo tomara en brazos, se me quedaba dormido en brazos. O sea, yo de aquí, llegaba hasta aquí y me tenía que volver durmiendo a la casa. Y pálido, terriblemente pálido. No comía nada. Y de jardín me mandaron a decir que ya no almorzaba, que se sentaba a la mesa. Cada vez que se sentaba se quedaba dormido. Sí, un niño grande ya. En poco tiempo, la mamá de Mauricio recibió la explicación inesperada y categórica de los médicos. Su hijo tenía leucemia. Yo lo llevé como, o sea, pensando que me iba a decir, qué sé yo, que tenía pie plano. Porque por eso se cansaba, no quería caminar, pero jamás imaginé que me iba a decir que tenía leucemia. Eso no se lo espera a nadie, porque eso a los hijos de uno no le pasa. Pasa a los otros niños, pero a uno no. ¿Quién más? Una noticia como esta es igualmente inesperada para los padres y familiares de los cientos de casos nuevos de leucemia que se registran cada año en nuestro país. Además del dolor, también es comprensible que ellos sientan desesperanza, porque la víctima de la leucemia es una víctima del cáncer a la sangre. Y como todo tipo de cáncer, esta enfermedad ataca al sistema inmunológico del organismo, es decir, destruye las células encargadas de protegernos de infecciones que pueden causar la muerte. La leucemia es una enfermedad de la médula de los huesos que es la fábrica de los elementos que componen la sangre. Estos elementos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Cuando falla la producción de estas materias primas, las consecuencias son graves.
Si se detiene la maduración de las células que van a convertirse en glóbulos blancos, se habla de leucemia linfoblástica. En este caso, la persona queda expuesta a infecciones. Al aumentar la cantidad de glóbulos blancos inmaduros, se reduce el espacio para las plaquetas y los glóbulos rojos. Como resultado, la persona queda indefensa ante hemorragias que pueden ser fatales. La leucemia linfoblástica es la forma más frecuente de esta enfermedad y afecta principalmente a los niños menores de 10 años. La pregunta es obvia. ¿Por qué? La respuesta todavía se desconoce. Eso tampoco se sabe por qué, ¿no? Tampoco se conoce exactamente por qué. Pero sí se sabe, por ejemplo, que es más fácil tratar una leucemia en un niño entre 2 y 10 años que en un niño que tenga menos de 2 años o que tenga más de 10 años. Es decir, el pronóstico es mejor en los niños entre 2 y 10 años, que es justamente donde más enfermos van. El avance de la leucemia es un ataque relámpago e imperceptible. Afortunadamente, muy pronto el organismo da a los pacientes las primeras señales de alerta. El cuerpo denuncia su carencia de glóbulos rojos a través de rostros pálidos y cansados, como lo detectó la mamá de Mauricio. Por otra parte, las fuerzas debilitadas de las plaquetas de la sangre se detectan por la aparición de moretones. Eso es quizá el signo que más alarma a los padres y que motiva la consulta. Pero no es inhabitual que esos niños ya lleven un tiempo enfermos con decaimiento general, pérdida de apetito y cuadros de infecciones intercurrentes más o menos banales que no terminan de curarse. Lo que voy a hacer ahora es tomarle a él una muestra y ponerle su quimioterapia. Tenme el catéter, mami. Después de la primera consulta médica, Mauricio se sometió a cada uno de los exámenes necesarios para constatar los síntomas de leucemia y luego a otros que permitieron determinar cuál era el pronóstico. El examen más importante para un diagnóstico certero consiste en tomar una muestra de médula ósea de la persona con el fin de analizar las células enfermas. En este caso, se confirmó la existencia de leucemia linfoblástica aguda, que, como dijimos, es la más frecuente. Afortunadamente también es la de mejor pronóstico. Para los padres del niño y para los médicos, empezó de inmediato una carrera contra el tiempo, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El éxito o el fracaso en un caso de leucemia depende en gran medida de un tratamiento eficaz. Debido a eso, una vez que se detecta la enfermedad, el paciente recibe una intensa quimioterapia, es decir, una alta dosis de drogas destinada a reducir las células malignas. Por efecto de esas drogas, a los pacientes se les cae el pelo, que recuperan una vez que cesa el tratamiento. Sácame la lengua. El objetivo principal de los médicos en esta etapa es detener el avance de la enfermedad y evitar que las células enfermas contraataquen por sorpresa. Por ello, se pretende el día de hoy aumentar la intensidad del tratamiento durante los primeros meses y así reducir drásticamente la población tumoral en forma precoz. Durante los 2 o 3 años que dura la quimioterapia con la aplicación de diversas drogas, persiste el riesgo de contraer infecciones. Muchas enfermedades como la peste cristal, por ejemplo, que para un niño sano no constituyen peligro, pueden causar la muerte de un paciente de leucemia. A pesar de este riesgo, muchos especialistas no son partidarios de mantener a los niños hospitalizados. En cambio, aconsejan dejar al niño en su casa con algunas precauciones para evitar riesgos innecesarios. ¿Te miraste la oreja? De este modo, el paciente debe volver a hospitalizarse solamente para tratar y curar infecciones ocasionales. Con esto se logra una mayor normalidad en la vida diaria del menor, un factor que los médicos consideran muy importante.
La importancia es doble. Por un lado, se evita todo el problema de las infecciones intrahospitalarias en pacientes que ya de por sí tienen un déficit en sus defensas ante las infecciones. Y tan importante como esa está el beneficio sobre la psicología del niño, que le permite seguir este tratamiento que es tan agresivo y tan tóxico en su medio natural, rodeado de su familia, y dándole al tratamiento el que sea lo más natural posible para ese niño. Ya, Mauri, suelta el clan. La vigilancia de un paciente de leucemia es permanente. Los médicos solo se quedan tranquilos cuando logran la remisión de la enfermedad, es decir, cuando ya no quedan rastros de células malignas. Tú la aprietas. Tienes que apretar así. Muy bien. Si logramos mantener la remisión, evitando las recaídas con un tratamiento prolongado de hasta 3 años, las expectativas actuales son que el 60-70% de estos niños se mantengan libres de enfermedad. Ahora bien, ello quiere decir que este porcentaje de 60 o 70% de niños estarían curados. La pareja del 19 debiera estar presente. Un avance importante de la medicina en el tratamiento de la leucemia es resultado de investigaciones de los cromosomas. Estos corpúsculos componen el código genético, fórmula que convierte a cada ser humano en una persona única. El análisis de este código genético, que en el caso de una persona leucémica está alterado, permite a los médicos entregar un pronóstico más certero de la enfermedad. La mitad de los pacientes con leucemia tiene alteraciones de los cromosomas. En niños menores de 15 años se ha visto que con leucemia linfoblástica aguda se ha visto que el hecho de tener más cromosomas que lo normal, vale decir más de 46 cromosomas, pueden dar un índice de buen pronóstico en el sentido de que pueden tener una sobrevida libre más del 75%. Los especialistas chilenos que consultamos para este reportaje coinciden en que la aplicación de nuevos tratamientos es uno de los avances más significativos en el combate de la leucemia. Si bien muchas de las drogas que se utilizan hoy estaban disponibles hace varios años, las recaídas posteriores a la quimioterapia resultaban mucho más frecuentes y a menudo fatales. Por lo mismo, el caso de Mauricio es reconfortante, ya que él pasó la etapa más difícil de su enfermedad. Quizá cuando sea adulto, su madre le podrá explicar que el destino le puso en su camino una enfermedad que atacó su cuerpo cuando se encontraba en pleno periodo de formación. Por ahora, como todo niño de su edad, está preocupado de divertirse. Es que yo ahora lo veo sano. No me imagino que esté enfermo, solamente porque le falta el pelito. Se nota que está distinto a los otros niños. Pero corre, juega, come, duerme las horas que tiene que dormir. Y yo no lo veo enfermo, lo veo sano. Entonces no, es más fácil. Yo voy a trabajar, lo dejo aquí en la casa, sé que está bien. Y sé que va a seguir bien también. Estoy segura. Si bien las mejores expectativas después de un tratamiento de quimioterapia se dan en los casos de leucemia infantil, para los casos de pacientes adolescentes y jóvenes también se han abierto nuevas puertas en los últimos años. Una de ellas es el trasplante de médula ósea, un procedimiento quirúrgico mediante el cual el enfermo de leucemia recibe médula ósea sana de un donante genéticamente idéntico, es decir, de algún familiar que tenga las mismas características esenciales en su organismo. Esto parece simple, pero no siempre es fácil conseguir el donante adecuado. Por esta misma razón, el médico chileno Gastón Rivera, que trabaja en Estados Unidos en el desarrollo de nuevos tratamientos para la leucemia, tiene buenas noticias. Que ahora con técnicas nuevas se puede usar un donante que no sea tan genéticamente exacto. E idealmente también usar al mismo paciente, que con la propia médula del paciente se pueda
obtener en un determinado momento y después darle a ese niño, a ese enfermo, su propia médula después que se le ha dado estos tratamientos altos de quimioterapia. De modo que toda esta combinación, de hecho, está constantemente mejorando y es una especialidad en la cual los adelantos salen cada semana, prácticamente, mes a mes. En Chile existe solo un programa regular de trasplante de médula ósea a cargo del doctor Humberto del Fávero en el Hospital Militar de Santiago. Hasta la fecha se han realizado 8 trasplantes, de los cuales 4 han sobrevivido, uno de ellos por más de un año ya, lo que corresponde al promedio de sobrevida mundial. La leucemia aguda puede curarse con medicamentos, con drogas, con lo que se denomina quimioterapia. Pero los resultados en globos son inferiores a los que tiene el trasplante de médula ósea, siempre que el trasplante de médula ósea se haga en el momento oportuno, siempre que el paciente tenga un dador adecuado y siempre que el enfermo tenga una enfermedad susceptible de ser tratada con el trasplante de médula. Un caso pionero de trasplante de médula ósea realizado en Chile es el de Carolina González, quien recibió un implante hace más de un año y medio. Desde entonces Carolina ha logrado llevar una vida normal con elementales precauciones. Junto a su esposo y su único hijo Andrés, hoy se dedica a su hogar y a su familia, tal como lo hacía antes de que la leucemia la pusiera al borde de la muerte. Carolina dedica actualmente varias horas al día a escribir un libro en el cual relatará su experiencia en la batalla que venció contra esta enfermedad. Cuando uno se enfrenta a un problema así, tiene que tomar la mejor expectativa de vida y en este caso la mejor expectativa es el trasplante, porque te da la posibilidad de volver a ser una persona normal y completamente sana. Entonces creo que es tan duro como el tratamiento de quimioterapia, o sea, no significa mayor dificultad. El Instituto Científico Weizmann es uno de los centros de investigación de mayor prestigio en el mundo. Está ubicado en la ciudad de Rehovot, cerca de Tel Aviv. Aquí se realizaron los estudios que permitieron desarrollar una nueva técnica para el trasplante de médula ósea que hará posible superar muchos de los actuales obstáculos. Hace más de 10 años, científicos del Instituto Weizmann descubrieron un procedimiento para vencer al enemigo número 1 de los trasplantes de médula ósea. Se trata de una enfermedad llamada graft versus host, que, como lo indica el nombre, consiste en un duelo entre el injerto de médula y el cuerpo del receptor. A diferencia de lo que ocurre con los injertos y trasplantes de órganos como el hígado, en el caso de la médula ósea no es el cuerpo del receptor el que rechaza el órgano extraño, sino al contrario. A menudo ocurre que la sustancia ósea del donante, al ser implantada en un enfermo de leucemia, desconoce el nuevo lugar donde se encuentra. Entonces activa sus células sanas para que ataquen ese entorno que es el organismo del enfermo de leucemia. Lo que se produce es una reacción muchas veces fatal que constituye una amenaza permanente para el receptor del trasplante, en especial cuando el donante no es genéticamente idéntico. A causa de esto, hasta comienzos de los años 80, resultaba impensable un trasplante con donantes que no tuvieran un perfecto emparejamiento con el paciente receptor. Y eso significaba el fin de muchas esperanzas para 7 de cada 10 enfermos de leucemia en el mundo, ya que un 70% de ellos carece de un donante con características aceptables para proceder al trasplante. Por la magnitud del problema se buscaron soluciones. Una de ellas fue la creación de bancos de donantes en diversos países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido. Algunos de estos bancos ya cuentan con más de 100.000 voluntarios inscritos, pero el procedimiento de selección es aún muy lento. Y la leucemia generalmente no admite esperas.
El desafío siguió en pie para la medicina, y esta vez la solución se logró en los laboratorios del Instituto Weizmann cuando los investigadores aprendieron a eliminar o remover las células de la médula ósea responsables del ataque del implante hacia el organismo que lo recibe. Para el doctor Yair Reisner, los resultados conseguidos no son satisfactorios. Según las estadísticas, en el 50% de los trasplantes con donantes que no son genéticamente idénticos, todavía se produce el combate para rechazar la médula ósea extraña. Es un problema muy serio. Tenemos esperanzas de que esto va a mejorar pronto. Si seguimos avanzando en las investigaciones, podremos tomar a la madre o al padre, un tío o una tía de la familia sin ninguna restricción. De este modo, los pacientes de leucemia de todo el mundo tendrán un donante. Esta es la meta principal para los años venideros, tal vez 2 o 3 años. En este pabellón del Hospital Hadassah de Jerusalén se prepara un trasplante de médula ósea que es un triple desafío para el equipo médico. Aquí veremos un primer paso que consiste en conseguir una buena muestra de células sanas de parte del donante, que se encuentra acostado en este momento en la camilla. El segundo paso se desarrollará en este laboratorio donde se van a purificar las células claves para el implante de médula. El tercer y último paso ocurrirá en esta pieza ubicada a poca distancia del quirófano. Aquí se encuentra el paciente enfermo de leucemia que recibirá la médula ósea sana. Este hombre se llama Shlomo Atzar, tiene 34 años y es hermano del donante. Los médicos van a extraer médula ósea del hueso más grande y más fuerte en la base de la espalda. El donante solo ha recibido anestesia raquídea, lo que le permite estar consciente y hablar sin sentir dolores. Lo que se aspira con una jeringa es algo que parece sangre, pero que en realidad son células de médula ósea mezcladas con sangre, porque el tejido de la médula no es sólido, sino tejido suelto que se halla dentro del hueso. La aguja se instala en distintos puntos y en cada uno se aspira el equivalente a una cucharadita de médula. Lo que se va recolectando se acumula en un recipiente metálico junto a una sustancia que impide que la médula se coagule. Lo que vemos es el procedimiento más sencillo de todo el trasplante. Sin dolor ni riesgos, el donante se mantiene de buen ánimo. Mientras continúa la recolección de médula hasta que se acumula aproximadamente 1 litro, se toma una pequeña muestra en un tubo de prueba para determinar la calidad de la médula extraída y establecer, según eso, cuánta se requerirá en total. La alegría al recibir los resultados del laboratorio es explicable. Con 56 millones de células en 1 centímetro cúbico, la médula del donante es de muy buena calidad. Esto es muy importante para el resultado del procedimiento. Esto es precioso, grandioso. El paso siguiente es filtrar la médula ósea para deshacerse de partículas que se aspiraron por casualidad o algunos pedazos microscópicos de hueso o paño. De este modo, se separan del resto pequeños coágulos de sangre y demás grasas que no se necesitan. Las células maduras de la sangre se mezclan con otras más jóvenes capaces de reproducirse y generar así tejido de médula ósea. Aunque escasas, estas últimas serán suficientes para producir un nuevo tejido que dará al receptor tanto un sistema sanguíneo como inmunológico. El resto de las células serán eliminadas. El cuerpo no las retendrá porque son células maduras que no tienen ninguna función.
because they are already mature cells and they have no functioning proliferation anymore. De la sala de operaciones, la médula ósea pasa al laboratorio para eliminar las células que podrían afectar el implante. The white cells are going to be washed. Después de lavar las células, una parte se la damos de inmediato al paciente y el resto se incuba en frascos durante 3 días para que se multipliquen. Si se tiene un número alto de estas células, podemos esperar que el paciente tenga rápidamente, después del trasplante, la cantidad de células deseadas. Suitable number of cells. Los familiares de Shlomo Atzram esperan el momento del implante de médula ósea con impaciencia. Lo dijimos al comienzo del reportaje. Este caso médico es una historia de esperanza, de solidaridad, de amor. This is Shlomo Atzram. La historia de Shlomo es muy triste. 2 de sus hijos murieron a los pocos meses de haber nacido a causa de una severa deficiencia inmunológica. Un trasplante de médula logró salvar a un tercero gracias a que esta hija mayor era perfectamente compatible con él y le pudo donar médula ósea sana. Ahora, Shlomo recibe ayuda de su hermano. Shlomo perdió gran parte de las defensas de su organismo por efecto de la quimioterapia y de la radiación que recibió en la etapa previa al trasplante. Como el riesgo de que contraiga infecciones es muy alto, el acceso a la habitación es restringido. Por la misma razón, cualquiera que se acerque a él debe lavarse las manos con alcohol y ponerse una mascarilla. Lo que viene son 2 o 3 semanas difíciles. Él desarrollará temperaturas muy altas como primer síntoma de infección. Recibirá muchos tipos de antibióticos, tratamientos contra hongos. Probablemente desarrollará una tendencia a sangrar de la nariz y de las encías. Necesitará transfusiones de sangre. De modo que será un periodo muy crítico para él. Lo anterior es parte del riesgo que se asume al aceptar el trasplante. Más aún, es algo para lo cual los médicos están preparados de antemano. Y por sobre todo, es una batalla que Shlomo Atzram y su familia están dispuestos a librar hasta el final. Una batalla para torcer la mano definitivamente a ese diagnóstico de muerte que significaba la leucemia hace unas décadas. Una batalla para aferrarse con todas sus fuerzas a la vida. Mientras estábamos terminando de compaginar este reportaje, recibimos la noticia de una universidad de California acerca del descubrimiento de un nuevo tipo de célula que disminuirá las posibilidades de rechazo en algunos trasplantes de médula ósea. Como dijo uno de los médicos entrevistados en el programa, los avances en este campo están ocurriendo prácticamente mes a mes. Son razones para pensar en la leucemia con optimismo. India nos explica. Buenas noches. En apenas un segundo, el Sol libera más energía que la que ha consumido la humanidad en toda su historia. El tamaño del Sol es tan grande que la Tierra podría caber en su interior 1 millón de veces. Y si en nuestro planeta la temperatura máxima que se ha medido es de 58 grados Celsius a la sombra en el desierto de Libia, en la superficie del Sol hay 6.000 grados Celsius y en su núcleo se cree que alcanza a 15 millones de grados. Cuando el 9 de marzo de este año miles de turistas aprovechaban los últimos días del verano en el hemisferio sur, a 150 millones de kilómetros de la Tierra ocurría un evento asombroso. Ese día se produjo en el Sol una de las erupciones más violentas observadas hasta ahora.
Estas imágenes, captadas a través del telescopio, muestran el momento preciso de la explosión, que los astrónomos llaman ráfaga solar. En pocos minutos, una ráfaga como esta libera la energía de 10 millones de bombas de hidrógeno, más que suficiente para aniquilar todo vestigio de vida en nuestro planeta si no estuviéramos protegidos por la atmósfera. Una ráfaga puede ser del tamaño de toda la Tierra, e incluso varias veces más grande. Y la energía que emite podría dotar de electricidad a una gran ciudad como Washington por varios cientos de millones de años. El Sol es una estrella formada por gases en ebullición que produce su energía como un gigantesco reactor nuclear. Se compone de un núcleo, una zona intermedia de radiación y convección, la fotosfera o superficie visible, la cromósfera y la corona que forman la atmósfera solar, la cual no podemos ver a simple vista. Es un mundo de calores infernales, tormentas magnéticas y erupciones violentas, sin el cual la Tierra sería solo una roca fría y desierta. Si el Sol estuviera un poco más caliente, más brillante o más frío, sería el fin. La vida en la Tierra sería muy difícil. Sin la luz y calor del Sol no tendríamos día y tampoco noche. No habría aire para respirar y los océanos se congelarían. No existirían los lagos, los ríos, la nieve, la lluvia ni el viento. No habría rastro de vida sobre la Tierra. La luz que recibimos del Sol está directamente relacionada con los alimentos que consumimos y con la energía que utilizamos. La madera, por ejemplo, proviene de árboles que han crecido gracias a su luz. El carbón y el petróleo guardan la energía solar desde hace millones de años. Las plantas que sirven de alimento a hombres y animales se desarrollan gracias al sol. Y por medio de la fotosíntesis, las plantas verdes liberan a la atmósfera el oxígeno, que es un elemento básico para la vida. Estamos ligados al Sol no solo porque hace posible que existamos, sino porque nuestro mundo es parte del origen y evolución de las estrellas. La Tierra y el Sol están compuestos por los mismos elementos, pero en distintas proporciones. El Sol tiene los mismos elementos que vemos en la Tierra. De hecho, uno de esos elementos, el helio, se descubrió primero en el Sol y después aquí en nuestro planeta. Casi todo el Sol es hidrógeno y el resto es una pequeña proporción de helio y de todos los otros metales y no metales que conocemos aquí en la Tierra. La materia de la cual están hechas todas las estrellas del universo, como el Sol, habría surgido de una gran explosión. El Sol empezó a formarse tiempo después a partir de una inmensa nube de gas y polvo que comenzó a rotar. Lentamente, la materia se comprimió y se contrajo en su centro. Nacía una nueva estrella que empezó a brillar debido a las reacciones atómicas de su núcleo. Más del 99% de la materia original quedó concentrada en el Sol. El pequeño remanente que siguió girando a su alrededor dio origen a los planetas. Los mundos exteriores, como Júpiter, alcanzaron proporciones gigantescas. Son fríos y están formados por gases. Los más cercanos al Sol, como la Tierra, son mundos calientes y sólidos. En la escala humana, las proporciones de nuestro sistema solar son muy grandes, pero el Sol y los planetas en conjunto representan apenas un pequeño punto ubicado en uno de los brazos de la Vía Láctea, nuestra galaxia formada por 100.000 millones de estrellas.
En esta inmensidad, el Sol no es más que un astro maduro de tamaño medio, común e insignificante. Sin embargo, para nosotros es la estrella más importante. Hace posible la vida en la Tierra y por su cercanía es como un verdadero laboratorio cósmico. Está tan cerca que la luz solar demora solo 8 minutos en llegar hasta nuestro planeta. En cambio, la de la estrella más cercana, fuera del sistema solar, Próxima Centauro, tarda más de 4 años, viajando a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Puesto que el Sol es una estrella y estamos muy cerca, significa que podemos estudiar una estrella común con gran precisión. Nos permite ver detalles y realizar mediciones muy exactas, cosa que no es posible hacer con ningún otro astro. Además, debido a que existen probablemente 10.000 millones de estrellas iguales al Sol en nuestra galaxia, este actúa como piedra angular. Es como una piedra roseta para el resto del universo. Por otra parte, tiene importantes efectos sobre la Tierra. Somos parte de su sistema planetario y recibimos la influencia de su atmósfera. Aquí en el sur de Estados Unidos se encuentra el Observatorio Solar de Sacramento Peak. Está ubicado dentro de la Reserva Forestal Nacional Lincoln, en el estado de Nuevo México, a 2.800 metros de altura. Este lugar reúne varias condiciones esenciales para el estudio del Sol, como son aire limpio y seco y gran cantidad de radiación solar durante casi todo el año. En medio de la quietud de este sitio rodeado de naturaleza, opera este observatorio, uno de los más importantes del mundo en investigación solar. Aunque el Sol ha sido observado y estudiado desde que los primeros hombres levantaron la vista al cielo, fue recién, hace unos 4 siglos, cuando se descubrió que es una estrella como las que se ven durante la noche. Sin embargo, los grandes avances en la investigación solar son recientes. En las últimas décadas, los científicos han conocido más del Sol de lo que se sabía en el resto de la historia humana. La razón de este progreso está en el desarrollo de satélites y telescopios solares. Todas las instalaciones, instrumentos y equipos en este observatorio están especialmente diseñados para el estudio del Sol. El telescopio solar de mayor resolución y nitidez en el mundo es el que se encuentra dentro de esta enorme torre con forma de cono. Además, por su diseño y tamaño, esta gran construcción es la que más impresiona entre todas las instalaciones aquí en Sacramento Peak. Este telescopio podría compararse con un iceberg, porque solo vemos parte de su estructura. Casi la mitad queda fuera de la vista, oculta bajo la superficie. En total, este instrumento tiene 108 metros de altura, desde la cúspide hasta su base bajo tierra. El diseño de un telescopio solar difiere completamente de aquellos con que se observan las estrellas distantes. En el caso del Sol, no es necesario amplificar la luz, pues se trata de estudiar el objeto más brillante que para nosotros existe en el cielo. En términos simples, este instrumento funciona como una gigantesca cámara fotográfica. La luz entra por una abertura ubicada al tope de la torre, donde 2 espejos movibles la dirigen hacia el interior. Viaja por dentro de estos tubos sin aire, de manera tal que la imagen no sufra distorsión. Al llegar al fondo del telescopio, otro espejo envía la luz nuevamente hacia arriba, hasta la sala de observación. Toda la estructura interior es rotatoria y en total pesa más de 250 toneladas, con un largo similar al de una cancha de fútbol. Este extenso recorrido que hace la luz por el interior de este laberinto es fundamental para obtener la imagen más nítida posible de un objeto tan grande y tan distante como es el Sol. Este es un telescopio de alta resolución que nos entrega una imagen muy nítida. La torre, por ejemplo, es una sola estructura cuyas paredes tienen casi 1 metro de grosor. Lo más caro no fue construir la torre, sino que dotarla de los equipos necesarios. Sus instrumentos y computadores son tan modernos y sofisticados que aquí la mayor parte del trabajo lo hacemos con este telescopio.
Las observaciones y estudios no se hacen directamente en los visores del telescopio, sino que en estos monitores conectados a computadoras. El poder de resolución y nitidez de este instrumento permite ver fenómenos solares tan claramente que aquí en la Tierra equivalen a pararse en Santiago y leer la patente de un automóvil estacionado en una calle de Valparaíso. La imagen que ahora vemos en este monitor muestra el disco solar completo. Se aprecian en él distintos fenómenos que reflejan la actividad que está ocurriendo en su superficie, es decir, en la capa de gas externa llamada fotosfera, donde la temperatura alcanza a 6000 grados. Estos brillos son signos de actividad magnética. En estos momentos también hay manchas solares que se ven más oscuras y una erupción que está finalizando. Ve ahora lo brillante que es. Es una descarga repentina de energía. Una erupción que equivale a varias veces nuestras explosiones nucleares. La Tierra cabría dentro de una de estas muy fácilmente. Si ampliamos aún más la imagen para ver una porción de la esfera, queda en evidencia la verdadera constitución de la superficie del Sol. Está cubierta de gránulos en permanente cambio. Aparecen, duran unos 5 minutos y son reemplazados por otros. Es como el fenómeno que ocurre con el agua hirviendo y se producen por la energía y el calor que viaja desde el interior del Sol. Tiene que imaginar que cada uno de estos pequeños gránulos que ve aquí corresponde a alrededor de 1500 kilómetros, y unos 14 de estos equivalen al tamaño de la Tierra. Nuestro planeta se vería como un pequeño punto. Entre todos los fenómenos que ocurren en el Sol, uno de los más interesantes para estos astrónomos es el de las manchas solares. Como muestra esta imagen, son zonas que se ven más oscuras, y esto se debe a que su temperatura es unos 1500 grados más fría que en el resto de la superficie. Lo que aún no tienen claro los científicos es lo que verdaderamente sucede al interior del Sol y que da origen a estas manchas. Por lo general, aparecen en grupos y se mantienen alrededor de una semana. En cuanto a su tamaño, tienen en promedio un diámetro que equivale a la distancia entre Santiago y Calama, aunque pueden llegar a ser más grandes que toda la Tierra. El estudio de estas manchas durante más de 2 siglos ha demostrado que el Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años. Durante el período de máxima actividad, la superficie solar se ve con gran número de manchas. En cambio, en épocas de quietud, prácticamente no se ven manchas. El último ciclo alto se registró en 1980 y ahora estamos nuevamente en un período de intensa acción que debiera llegar a su punto culminante alrededor de 1991. Durante estos periodos de actividad, junto con las manchas solares, se producen enormes explosiones llamadas prominencias, que se elevan hasta cientos de miles de kilómetros sobre el borde del Sol. En la parte inferior de la pantalla hay un pequeño punto azul que representa el tamaño de nuestro planeta. Este tipo de explosiones se presenta en distintas formas. Las erupciones menos violentas pueden permanecer semanas y hasta meses sin grandes alteraciones. Hay otras en que el material es expulsado y parece caer de nuevo hacia la superficie. Estas erupciones se producen por sobre la superficie del Sol, en la atmósfera solar, compuesta por la cromósfera y la corona. Para observar estos fenómenos, los astrónomos usan un instrumento llamado coronógrafo, que produce un eclipse artificial.
De esta forma pueden ver la atmósfera solar, que no es visible a simple vista debido a la gran luminosidad del Sol. La energía que liberan las erupciones se expande hacia el espacio a través del gas de la corona, que flota pasando por la Tierra hasta más allá del planeta Plutón. Los gases de la atmósfera solar son como un viento que pasa sobre nosotros a una gran velocidad, 300 kilómetros por segundo, continuamente. Cuando el Sol tiene actividad como ahora, en que estamos casi en el momento culminante del ciclo de 11 años, hay explosiones solares todos los días. Estas explosiones expulsan al espacio gas, partículas cargadas de energía, electrones y protones que bajan a la Tierra y provocan alteraciones en las latitudes del norte, como las auroras, e interrupciones en las comunicaciones de radio y televisión que se ven seriamente afectadas. También existe la posibilidad de que estos fenómenos tengan influencia sobre el clima de la Tierra. Este es un tema de mucha controversia y, por ahora, solo es una posibilidad. Pero de lo que sí estamos seguros es que si el Sol se pusiera un poco más caliente o un poco más frío, solo en una pequeña fracción de su porcentaje actual, la vida en la Tierra sería imposible, porque nos secaríamos o nos congelaríamos. Bienvenidos. La influencia de la actividad solar en el clima seguirá siendo materia de controversia entre los científicos. En el último tiempo también se discute la posibilidad de que el Sol esté creciendo imperceptiblemente. Lo que no es materia de discusión es el efecto que tienen ciertas explosiones sobre la propagación de las ondas de radio y televisión. El tipo de explosión que más altera las comunicaciones en nuestro planeta es la ráfaga solar, como la que se produjo en marzo de este año y que vimos al comienzo del reportaje. Una de las mayores alteraciones producidas por estas ráfagas ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando uno de estos fenómenos anuló completamente el sistema de radar de toda Inglaterra. A raíz de este hecho, se descubrió que el Sol emitía radiaciones en la región de las ondas de radio, y gracias a este hallazgo se inició el desarrollo de la radioastronomía. Aquí, en el Observatorio de Sacramento, el Dr. Richard Neydig está dedicado a estudiar este tipo de erupciones y sus efectos. El especialista señala que las radiaciones producidas por estas ráfagas también pueden dañar a los satélites y son peligrosas para los astronautas que pudieran encontrarse en órbita alrededor de la Tierra. Estamos estudiando la forma de predecir las ráfagas. Si efectivamente lo logramos, podremos advertir antes de que se produzca la erupción y así evitar problemas en los sistemas de comunicación. Y en el caso de los astronautas, permitiría planear sus actividades en órbita para no exponerlos al peligro de la radiación en el espacio. Aquí en el Observatorio de Sacramento Peak hemos visto cómo se estudia el Sol desde una perspectiva óptica, es decir, con instrumentos que captan la luz visible. Sin embargo, el Sol emite su luz en un espectro de ondas muy amplio. Algunas de ellas no son visibles al ojo humano y otras no traspasan nuestra atmósfera. Para estudiarlas se requiere de instrumentos y técnicas diferentes. Desde comienzos de la década del 60, alrededor de 13 misiones espaciales han estudiado diversos aspectos del Sol. Probablemente la que ha entregado mayor cantidad de información a los científicos ha sido la del satélite SolarMax, lanzado en 1980. Fuera de la atmósfera terrestre, sus sofisticados instrumentos pueden captar imágenes del Sol en frecuencias de onda que el ojo humano no ve, como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Los millones de datos acumulados por el SolarMax han multiplicado el conocimiento que los científicos tenían sobre la energía que emite el Sol y son básicos para el estudio de las explosiones solares, sus efectos en la Tierra y la posibilidad futura de predecirlas.
el Solar Max no solo ha hecho un valioso aporte a la investigación solar, sino que también fue el primer satélite reparado en el espacio por la misión del transbordador Challenger en 1984. Con ayuda del brazo mecánico de la nave, los integrantes de la misión capturaron el satélite que fue depositado en la bodega de carga. Allí, los astronautas corrigieron problemas en los instrumentos de control de posición del satélite. Más tarde, sería nuevamente puesto en órbita. Para la próxima década, en una misión como esta, el transbordador pondrá en el espacio un telescopio solar. El poder de dicho instrumento será tan grande que podrá captar fenómenos de apenas 20 kilómetros de extensión sobre la superficie del Sol. Jamás el ojo humano habrá llegado a ver una estrella tan de cerca. Pero los expertos siguen inquietos, y con mayor razón, después del último gran descubrimiento científico en el estudio del Sol. Los primeros indicios del nuevo hallazgo se hicieron justamente en el observatorio de Sacramento Peak. Para sorpresa de todos, se descubrió que el Sol está constantemente vibrando. El hecho de que el Sol está temblando o vibrando como una cuerda de violín se descubrió en este observatorio en 1974. El Sol entero está pulsando en una forma muy complicada. No simplemente hacia adentro y hacia afuera. Cada pequeño punto de su superficie está subiendo y bajando en forma sistemática, con un intervalo de unos 5 minutos. Ese fue el primer indicio de que algo estaba sucediendo en el interior del Sol. Y fue muy emocionante porque, por primera vez, esas vibraciones que veíamos en la superficie nos daban la oportunidad de saber qué sucedía en el interior de una estrella, a la cual no se puede mirar porque es muy densa. Es como un ladrillo y no se puede ver a través de una muralla. Estas vibraciones son ondas de sonido que viajan hacia adentro y hacia afuera y luego rebotan en la superficie, de la misma forma en que lo hacen las ondas de los terremotos. Mucho de lo que sabemos sobre el interior de la Tierra lo hemos descubierto por los terremotos. Ustedes tienen terremotos en Chile y entienden de esto. ¿Qué es lo que se sabe del interior del Sol? ¿Cómo están estudiando el núcleo del Sol? Tenemos un proyecto llamado Proyecto Gong, que constará de 6 estaciones repartidas en varias partes del mundo para medir las vibraciones del Sol continuamente. Tarde o temprano queremos descubrir cuál es la temperatura real en el interior del Sol y entender cuáles son los procesos que generan todos los fenómenos que vemos en su superficie y que nos afectan. Esta investigación es muy alentadora y nos permitirá hacer grandes avances durante los próximos 10 años. Aunque en las últimas décadas han sido develados muchos de los misterios del Sol, a medida que aumentan los conocimientos, surgen nuevas interrogantes. Lo que sí ya no hay duda es que la estructura del Sol no es quieta ni plácida como la apreciamos desde nuestro planeta. Es una estrella que está activa y aunque no nos demos cuenta, todo lo que en ella ocurre nos afecta. Claro que por ahora sus cambios no provocan alteraciones a gran escala. Sin embargo, el Sol, al igual que todo ser viviente, cumple con el ciclo natural de la vida: nacer, desarrollarse y morir. Pero en la escala del tiempo humano, el colapso del Sol ocurrirá dentro de muchísimos años más. Aún faltan alrededor de 5.000 millones de años para que el Sol comience a desaparecer. Por el momento no hay peligro para nuestro planeta, pero sabemos que la Tierra está ligada al Sol y por eso tienen un destino común. Algún día, inevitablemente, ambos van a desaparecer. El final del Sol será un evento trágico. Cuando se acabe el hidrógeno, o sea, el combustible de su núcleo que lo hace brillar, comenzará a expandirse. Crecerá como un enorme globo que se infla, y su tamaño será tan grande que abarcará la Tierra y otros planetas. En ese momento se convertirá en una estrella llamada Gigante Roja. En nuestro planeta, los océanos arderán,
la tierra hervirá y todo vestigio de vida se extinguirá bajo un calor inimaginable. El Sol terminará como una enana blanca, una estrella muy densa y pequeña del tamaño de la Tierra. Entonces, nuestro mundo también habrá llegado a su fin. El Sol terminará como una enana blanca, una estrella muy densa y pequeña del tamaño de la Tierra. Entonces, nuestro mundo también habrá llegado a su fin. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves.